El título del mensaje de esta mañana es Los santos caminos de Dios. Los santos caminos de Dios. Apocalipsis 15:1 dice así: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Amén. Oramos una palabra. Señor, encomendamos este mensaje para que sea de grande provecho para tu iglesia, para que tu iglesia toda pueda disfrutar de tus palabras, les sea revelada la santidad de tu verdad y la santidad que es inherente a tu camino, Señor, para que cada uno pueda tomar una decisión sabia, una decisión de cambio si es necesario para el cambio, buscar tu poder y tu presencia para que ese cambio sea efectivo y real. De otra manera, Padre, afirma nuestros pasos, fortalece nuestro caminar en tus santos caminos. Permítenos entender y conocer tu voluntad agradable y perfecta. Satúranos de tu bien, de tu gloria y de tu poder, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y no justamente blasfemado por causa de nuestra mala conducta, sino por el contrario, Padre, que en toda nuestra vida tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a oír, ayúdanos a poner por obra, ayuda a tu siervo a predicar tu palabra con poder, con sensibilidad, con autoridad, con tu gracia, Señor, sobre todas las cosas, para que tenga el efecto necesario para que tu iglesia sea levantada y transformada en un grado más a la imagen de Jesucristo. En el nombre de Jesús, Padre, en tus manos encomendamos esta palabra. Líbranos del mal. Tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Y el pueblo dice: amén. Tome asiento, por favor. Bueno, vemos en este tiempo, en esta lectura, vemos una escena en el cielo, donde, como ustedes saben, el Apocalipsis está repleto de versos o párrafos donde se revela que en el cielo la alabanza es algo continuo. No por nada la iglesia, el culto a Dios, el culto propiamente a Dios, comporta entre todas sus actividades el canto congregacional. El canto congregacional es parte natural, necesaria y propia del pueblo de Dios, aquí en la tierra y allá en el cielo. No es opcional el canto de los ángeles, es una expresión, escuchen, no legal de Dios, sino una expresión en respuesta a la majestad y a la gloria de Dios. Así el canto congregacional es la natural respuesta de la admiración que sentimos por Dios. Por eso una persona que no canta o no viene a cantar es porque no siente admiración. Siente que quizá tendría que estar en la parte legalmente hablando que corresponde a la alabanza, pero lejos está de los santos caminos de Dios considerarlo eso así. En los caminos de Dios la alabanza es parte natural y una expresión hasta espontánea, diría, del cristiano verdadero, como lo es de los ángeles. Los ángeles decían y cantaban el cántico de Moisés y del Cordero, así se denomina: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y así como estas, muchas otras expresiones, así como los querubines que están alrededor de la presencia del trono de Dios, dicen santo, 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 y se tapan con 2 alas la cara, o con 2 los pies y con otras 2 vuelan. Así que se cuenta que es una descripción de los querubines en el cielo. Y vemos muchas expresiones como esta que nos muestran
que esta es una de las particularidades de la realidad de los que sirven a Dios, para que de alguna manera contraste con nosotros si es que no estamos en esa condición y podamos rever nuestro camino o nuestra relación con la alabanza en la iglesia. Parece que los músicos se encargaran de eso, pero vemos que en el cielo cantaban los ángeles y cantaban los redimidos. Por eso en Hebreos 12:12, si ustedes me siguen, hay una exhortación que viene, ustedes saben, a soportar la disciplina, ¿recuerdan? A soportar la disciplina del Señor, a no desmayar cuando eres reprendido por Él, haciéndonos entender de la misma manera que nuestros padres nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos cuando nos ponían límites, nos retaban, nos imponían algún castigo por nuestro irrespeto, nuestra inconducta, nuestra desidia. Ellos nos disciplinaban y se enojaban con justicia por nuestra ineptitud, por nuestra insolencia quizá. A veces, ¿quién no recuerda la insolencia de nuestra niñez? ¿Sí? Bueno, y eso está mal, y nuestros padres tenían la obligación de reprendernos, corregirnos, y eso nos hacía llorar, nos hacían ir al rincón. Hay hermanas que hasta ahora me hacen ir al fondo a purgar una pena, no. Pero ¿qué quiero decir esto, hermanos queridos? Que ninguna disciplina al presente es causa de gozo. Ninguna. Sino al contrario, de tristeza. Pero la Biblia dice, bienaventurados los que son en esa disciplina ejercitados, porque después que han sido en ella ejercitados, produce un fruto apacible de justicia. Produce un fruto agradable a Dios después de ser ejercitados en la dura disciplina que no nos gusta. El entrenamiento de Dios en la vida cristiana es duro muchas veces. Hay muchas etapas difíciles y si nosotros las toleramos es evidencia de que somos hijos y no bastardos. Que somos hijos de Dios, porque Dios no nos imprime un castigo ni un entrenamiento que no podamos soportar, sino Él sabe cómo tratarnos. Él sabe hasta dónde podemos resistir la tentación como la disciplina. Sino que más bien eso sirve para evidenciar la naturaleza interior que tenemos. Y después de esta exhortación viene lo que voy a leer. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué son estas dos cosas? Manos caídas y rodillas paralizadas. No son sino alusiones a la adoración, a la alabanza, al reconocimiento de la grandeza de Dios y la oración, la humillación. Son parte, una frase que representa lo natural del cristiano que está viviendo el día a día en relación con Dios, como decía Susi. Está viviendo su día a día con Dios, está viviendo, como decía también Susi del Río, viviendo a Cristo. Está viviendo a Cristo, viviendo en Cristo y a Cristo. No está viviendo como evangélico que de tanto en tanto viene a la iglesia, sino que Cristo, el vivir es Cristo. O sea, hay cosas malas, cosas buenas, pero el vivir no es vacaciones, el vivir no es comprarme algo, el vivir no es estar sano, el vivir no es tener plata, el vivir es Cristo. Pero eso no lo entiende la mayoría de los cristianos. Sí, bueno, sí, Cristo, pero yo tengo mis problemas, yo necesito esto, yo tengo lo otro, yo aquí, yo allá, yo allá, yo allá. Señor, ponete atrás. El vivir para mí es otra cosa. Cristo, sí, bueno, está en la Biblia. Pero para Pablo el vivir era Cristo. Esto es importante y esto solamente lo pueden entender los que, ahora vamos a ver quiénes tienen esa capacidad. Los que son santos, porque Él es el Rey de los santos. Pero les dice, y haced sendas derechas para vuestros pies. ¿A quiénes se lo dice esto? A quienes vienen quizá intentando desmayar por la disciplina, porque se le ponen límites, como nosotros en la iglesia. Si querés colaborar, tenés límites. Si querés ponerte a ayudar, tenés normas. Tenés que pasar por un entrenamiento. Y no, el entrenamiento no, las normas no, límites no.
Eso cualquier ser humano lo resiste o no. Todos resistimos los límites, las normas, el entrenamiento, el esfuerzo, el sacrificio. No lo queremos, queremos libertad. Pero no queremos libertad, libertinaje es lo que queremos. Porque la libertad es justamente la libertad de hacer en los límites que tengo lo que yo debo hacer y con lo cual disfruto el hacer. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces se le dice a la gente que viene así, bueno, a ver, acá está faltando una vida de relación, una vida de culto, una vida de alabanza, algo básico en el cristianismo, el culto a Dios. Un cristiano que no tiene culto a Dios es evangélico nomás, como el diablo. Pero el culto es para Dios, no es para vos, es para Dios. Y el culto se le da a Dios de manera consciente, real, voluntaria, sincera y espontánea. Claro que requiere sacrificio, esfuerzo, dinero, lo que quieras. Pero por encima de todo eso está el amor, la devoción, la alegría, el entusiasmo, que se contrapone o nos ayuda a superar el sacrificio, el compromiso, el gasto, el esfuerzo que demanda. En esta vida no hay nada bueno sin esfuerzo. Todo lo que es bueno viene en frasco chico y cuesta un montón. Se dice por ahí. Bueno, usted necesita entender eso, porque a Dios no se lo adora así nomás. A Dios se lo adora en espíritu y en verdad. A Dios, y cuando decimos andar en los caminos de Dios, debemos proponer hacer sendas derechas para nuestros pies. ¿Qué significa hacer sendas derechas para nuestros pies? ¿Tenemos que crear una ley para nosotros, para nuestro caminar diario? No, la ley ya está establecida. Significa predisponernos a caminar por los caminos santos y rectos del Señor, mentalizarme de que es necesario caminar rectamente si digo que soy un santo de Dios. Debo entender, debo mentalizarme que vivir a Cristo es vivir en santidad, es vivir en rectitud. No da lugar a las licencias morales. No da lugar a las licencias egoístas, personales, individualistas. No hay lugar. Es más, el que ha dado lugar a las licencias personales por cuestiones emocionales, por cuestiones preferenciales, por cuestiones, vaya a saber de las que tantas tenemos egoístas, que están solapadas en una supuesta piedad, pero apuntan en nosotros. Eso tenemos que autoevaluarnos. O como decía Susi del Río también, debemos hacer una autocrítica, usaba esta frase, ¿no? Que se usa más para la política, pero no está mal en términos católicos un examen de conciencia, en términos matemáticos un autoanálisis y en términos bíblicos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. De todas maneras hay que mirar para adentro y es lo que a veces nos cuesta, miramos mucho para afuera, pero no miramos para adentro porque para adentro como que estamos acostumbrados a vernos y como que ya nos toleramos todo. Bien, pero esto de hacer sendas derechas, de programarnos, de mentalizarnos, de naturalizar el hecho de que tenemos que caminar como Dios manda, es para que lo que está mal, lo cojo, no se salga del camino. O sea, por encima, si estamos medio mal, no terminemos de caer, de renunciar, de retroceder, sino al contrario, de que sea sanado, de que volvamos a la plena restauración, al pleno compromiso, a la plena situación donde la diligencia, el entusiasmo, el esfuerzo, el sacrificio, la disposición a darlo todo vuelve a ser moneda corriente, donde vuelve a ser mi forma de vida, donde pierdo la comodidad, donde pierdo mi proyecto de vida y le doy lugar al proyecto de Dios. Es más, a los que están siendo exhortados a caminar en los caminos justos y verdaderos, los de Dios, que es el Rey de los Santos, como cantaban los ángeles en el cielo, se les dice a estos que hagan derechas sus sendas para sus pies, para que en los siguientes días vuelvan a recuperar la condición en la que estaban con Dios. Se les dice también, seguid la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor, como diciendo, no te hagas la idea de que, bueno, soy salvo y bueno, Dios en aquel día me vendrá a buscar, yo veré al Señor, aunque ande así nomás, como sea, bueno, Dios conoce, Dios entiende. Dios lo que entiende, que tus rodillas están quizá paralizadas, tus manos caídas, tus pasos están cojos y estás casi a punto de abandonar. Por lo tanto, cuidado, dice el Señor, en realidad volvámonos al Señor, sigamos la paz con todos, arreglemos y estemos en paz con todos, viviendo en santidad, porque no nos hagamos la idea de que veremos al Señor y vivir fuera de un camino santo como es el camino del Señor. Es más, dice, mirad bien, o sea, fíjense en el detalle inclusive, en su entorno, pero no para criticar, sino para que no sean contaminados. Dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuidado, que la amargura, ya sea por el ejercicio de la disciplina de Dios o por una cuestión personalizada, personal, un deseo personal no satisfecho. Recuerden que cuando yo tengo un deseo de hacer algo y me lleno de ansiedad y quiero hacer algo que bueno, es para Dios, pero yo lo quiero hacer y a como dé lugar lo voy a hacer, sin importarme el contexto donde yo estoy, la iglesia, la congregación local, yo puedo, cuando no lo logro, naturalmente me voy a frustrar. Cuando la reacción inmediata a la frustración, cuando no logro mi objetivo, es el enojo. ¿Y el enojo para con quiénes? Y para con quienes me impidieron llevar a mi feliz término el objetivo semipiadoso que yo tenía. ¿Por qué digo semipiadoso? Porque depende justamente de una parte mía y supuestamente una de Dios, pero en realidad debería ser un proyecto en Cristo, punto, en base a los términos divinos. No sea también, y da otro ejemplo, de que haya algún fornicario o profano. ¿Qué es un fornicario? No, un ejemplo, ¿no? Una persona que tiene relación sexual fuera del matrimonio. O un profano, alguien, ¿qué es un profano? Una persona que no considera santo lo que es santo. Por ejemplo, hay mucha gente que no considera que los caminos del Señor son santos. No, son evangélicos, pero no reconocen la santidad que se demanda en el camino del Señor. Dice, yo estoy en los caminos de Dios, pero su vida parece que no, porque su andar diario está con cosas como la amargura, quizá en algún caso, o como la fornicación propiamente, y como que es bueno, es normal, o lo profano como Esaú. Dice, ¿no? Esaú no consideró santo la promesa de Dios que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob después. Pero Esaú no valoró la promesa de Dios como algo santo, algo especial. No le importó. Para él era algo profano, a él no le importó. Es más, dice que por una sola comida vendió su primogenitura, como diciendo, lo santo de Dios, él lo cambió por un plato de lentejas. O sea, lo que va, ¿qué tiene que ver? ¿Que está mal comer lentejas? No venir al culto y comer lentejas, por ejemplo, ¿está mal? No está hablando de eso. Está mal que Esaú comió un plato de lentejas porque tenía ganas de comer lentejas con chicharrón, no sé, o con pan con chicharrón. No, el problema es que él no valoró el proyecto, el plan santo de Dios, no le dio importancia. Y hoy hay muchísimos cristianos que piensan que ser cristianos es bueno, ser parte de una congregación y hacer algo. Total, es como la iglesia, ¿qué es en términos jurídicos? Una ONG. Esta es una ONG, por ejemplo, pero que tiene con fines de culto también, pero es una ONG legalmente. Pero hay muchas ONG en el mundo. Hay muchas ONG, por ejemplo, ahora también, bueno, ahora las han echado allá de la Franja de Gaza, pero hay organizaciones que hacen muchas obras de caridad y no son evangélicas necesariamente.
Pero hay muchos puntos donde hacer bien al prójimo. Pero ese no es el punto, eso no es parte del camino santo del Señor. Va mucho más allá de eso. Es considerar por sobre todas las cosas la santidad, lo especial, lo único que tiene el camino o los caminos de Dios, que son únicos. Y él, bueno, ustedes saben lo que le pasó, y esto es como un ejemplo a nosotros, dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, cuando Dios ya lo cortó, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, aunque lloró, pero luego ya perdió la oportunidad. ¿Esto qué nos dice simplemente? Que en la vida Dios nos da oportunidades, pero las oportunidades no son infinitas. Bueno, pero yo me voy a comprometer cuando yo sienta. Yo voy a empezar a vivir en santidad, bueno, cuando pueda. ¿Esto qué quiere decir, vivir en santidad cuando yo pueda? ¿Que cuando sea perfecto, entonces voy a empezar a vivir en santidad? No. Significa que yo tengo que tener una decisión, digan conmigo, una determinación. Una determinación personal interna y firme, ¿no? Determinación a buscar la santidad a como dé lugar en los caminos del Señor. O sea, teniendo, como decía Susi otra vez al principio, teniendo el temor de Dios. Que caminar en los caminos santos del Señor no es cualquier camino. Ya te digo, te conviene más ir a una ONG que trabaja en lugares pobres o en lugares difíciles para llevar adelante eso que deseas. Pero no lo hagas en la iglesia del Señor, en la casa de Dios, en la congregación de los santos, donde está el Rey de los santos, cuyos caminos son justos y verdaderos, son rectos y verdaderos, son caminos santos. En esos caminos, lo cojo debe ser sanado, no debe ser dejado como está. No debe ser puesto con un paño de agua fría solamente sobre la herida. Debe ser sanado. Las rodillas paralizadas deben comenzar a doblarse para orar, para tener comunión con Dios y con los demás. Las manos deben ser levantadas sin ira ni contienda, manos santas, como dice la Biblia. Levantad manos santas sin ira ni contienda para adorar al Señor. Esto habla de la profundidad de la santidad. Ustedes saben que ya Isaías anunciaba, profetizaba de la venida del Señor y del camino propiamente, como se lo llamaría, ¿no? Ya de los caminos de Dios se hablaba en el Antiguo Testamento, pero había un camino especialmente, ¿no? El camino, del cual Jesús se apropió, o sea, era Él al que se refería, ¿no? Recuerden, yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿no? No uno de los caminos, sino el camino. ¿Qué significa cuando yo digo el camino? Que hay uno solo. La frase me indica que hay un solo camino, no hay opciones. El camino. Bueno, en Lucas 3:4 vemos a Juan el Bautista que citaba esto de Isaías y decía, como está escrito en el libro del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Fíjense que para estar en plena presencia de Dios hay que enderezar los pasos. No podemos vivir con pasos torcidos o con pecado encubierto, porque la Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué lindo, ¿no? O sea que si alguno tiene un pecado encubierto, avergüéncese, pero no huya, sino arrepiéntase y venga al Señor, que Él será amplio en perdonar. Él no va a enrostrarte tu pecado, Él va a limpiártelo. Pero no para hoy y volver a pecar mañana, sino si tu actitud es decir, Señor, me aparto de esto, vas a alcanzar misericordia, no te preocupes. Dios no va a estar contándote, ni afrentándote, ni avergonzándote, ni exponiéndote, no te preocupes. Dios es un Dios sensible también. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, dice la Biblia. Isaías 35:3. Aquí está el original
que cita Hebreos, el escritor de Hebreos. En Isaías 35:3 dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Fíjense que es un poco más, mírenlo así, no se me distraigan. Fíjense que en el Nuevo Testamento es más exigente. Dice, según habíamos leído, levantad las manos caídas. ¿Y qué más dice? Y las rodillas paralizadas. Y acá dice, lo que dice Isaías, ¿no? Dice, fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Como que acá está en una posición ligeramente mejor. Se está cayendo. La otra está directamente con el motor detenido. Aquí como que está haciendo cuando el auto está empezando a fallar, que se queda en la ruta y dice, ay, por favor, señor, que no se quede, y está el auto ahí, trastabillando, ¿no? Bueno, así en la vida cristiana andamos a veces, ay, que me quedo, ay, Señor, ya no vengo, ay, Señor, por favor, decimos, por favor. Bueno, ojalá sea la oración eso de los cristianos que andan ahí sobre el borde, están en la cornisa. La Biblia dice, y son palabras de aliento, dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. No dice, bueno, estén así, aguanten un poco más. No dice, no, vamos, esfuércense, cambien, levántense. Dice, no, esforzaos, no temáis. ¿Por qué? Porque Dios tiene una recompensa para tu servicio, para tu trabajo. Dios mismo vendrá y te salvará. No va a mandar un ángel, es Cristo que va a volver a buscarte. No te pierdas la venida de Cristo por una vanidad temporal, por un problema, por una circunstancia, por una enfermedad. No te pierdas a Cristo. No vale nada en este mundo, vale más que Cristo. No cambies como el torpe de Judas que por 30 monedas de plata cambió a Cristo. Qué torpeza, qué brutalidad espiritual. Por 30 monedas, ¿por qué cambiaste a Cristo? Decime, ¿qué es lo que vale tanto en tu vida que has cambiado a Cristo por eso? Por 30 asquerosas e inútiles monedas de plata. ¿Qué es lo que vale más para vos en tu vida? Eso es lo que Dios te está diciendo en esta mañana. Pero cuando Él hace efectivamente esto, viene y te salva. Dice la profecía, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y escuchen, y aquí viene donde no hay excusas, porque esto es parte de la profecía que se cumple en Cristo. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino ¿de qué? De santidad. No pasará inmundo por él. Escuche, aquel que quiera andar en este camino, si está contaminado por el pecado, olvídese de que verá al Señor, olvídese. Verá la iglesia, verá la silla, verá al pastor, verá a los hermanos, pero un día no verá más la iglesia, pero no verá al Señor. No verá al Señor, no lo verá. Porque sin santidad y en paz nadie lo verá. Nosotros pensamos que de alguna manera podemos dilatar, podemos negociar, podemos especular. Digamos, bueno, Dios sabe, usamos esa frase, Dios sabe que estás muerto así. Por eso viene esta palabra, esta clase de exhortaciones al ánimo, al cambio, al arrepentimiento, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que cada uno haga lo que quiere y se salve.
No, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la Biblia. Amén. Pero pastor, yo soy un desastre. Pastor, yo no entiendo nada. Yo soy nuevo. Yo soy una persona que apenas recién estoy. Yo quiero estar ahí con el Señor, pero tengo un montón de cosas en mi vida que no sé cómo manejarla, pastor. No sé cómo hacer. ¿Qué te sentiste? Diría yo, ¿te sentís como torpe, como incapaz? Tengo una buena noticia. Escuchá. Dice, y habrá allí camino y calzada, y será llamado camino de santidad. No pasaré inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Quién va a estar? Dios mismo, no un ángel, sino Dios estará con ellos. Y el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¡Qué promesa, hermano! Si vos tenés miedo de caerte, no te vas a caer. Por más que no sepas bien, pero si hay una disposición en tu sensación de impotencia, de inutilidad, vos decís, Señor, sálvame, Señor, yo quiero cambiar, cambia mi vida, Señor, cambia. Yo quiero apartarme de todo lo que te desagrada porque he entendido que ahora te veo. Antes de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Eso no quiere decir que lo veo con estos ojos, sino que estoy viendo a Dios. Por eso se cumple esto de que los ojos de los ciegos se abrirán y la lengua de los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. ¿Qué significa esto? Que hay una reacción, en los sentidos toman preeminencia. Yo puedo ahora ver, oír, entender, sentir, amar a Dios. Cuando uno es salvado por Cristo, uno como que está absolutamente convencido de que habla con Dios, porque sus siervos claman y Él los oye. Y Él no solo nos oye, sino que nos responde con grandes cosas. No necesariamente como nosotros esperamos, porque eso le pasa al evangélico, que cuando no se cumplen las oraciones o los proyectos, se frustra, se enoja con Dios y contra todos los que son de Dios, porque no ve que Dios responde a su proyecto, a su camino de vida evangélico. Pero el camino de vida evangélico de un individuo no necesariamente tiene que ver con el camino de santidad, donde nada inmundo puede caminar por él y donde el que camine debe saber que Dios está con él y por torpe que sea por Dios, porque esto está muy bueno, no se extraviará. No se va a extraviar, no se va a caer, no se va a perder. ¿Por qué? Porque Dios mismo está con él. Pero y si no sabe mucho, no importa que no sepa mucho, pero ama mucho. Es más, porque vos me podés decir, pero pastor, yo cometí muchos pecados. Pero tengo una buena noticia, que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que poco se le perdona, poco ama, dice el Señor. A veces es esta reacción, el que se siente perdonado por Dios. La reacción inmediata no es ir a pecar más, sino al contrario, es amar más a Dios, amar más la santidad de Dios, amar más el camino de Dios. Y empieza una desesperación a querer contarle a todo el mundo hasta el punto de meter la pata, de querer convertir a todos los familiares y todo de prepo y traerlos a la iglesia como del lugar. No importa si el Espíritu Santo los convierte o no, yo los voy a convertir. Obviamente eso no es posible, pero como que sentimos la necesidad de contarle a todo el mundo cuán grandes cosas Dios hizo en nuestro corazón cuando nos sentimos perdonados. Cuando sentimos que a pesar de nuestra infidelidad, de nuestra injuria, de nuestra ofensa a Dios, de haber despreciado tantos años en la vida, habernos hablado tantas veces del Señor, un día el Señor nos viene, nos llama y nosotros no hacemos más que llorar en su presencia porque decimos, y Señor, y todo esto, el Señor dice, levántate, ponte en pie. Tus pecados te son perdonados. Cuando el Señor dice, las lágrimas explotan por todos lados. Porque no podés soportar el amor y la gracia de Dios sin quebrantarte. No podés soportar el dulce amor de Jesús conteniéndote a pesar de todas nuestras mugres y todos nuestros pecados. No podemos
No podemos caer sino de rodillas como caían las mujeres pecadoras, los hombres pecadores, o como Zaqueo. Él no cayó. ¿Saben en qué cayó Zaqueo? Él decía, mira, robé un montón, pero ya sé lo que voy a hacer. Lo que robé lo voy a devolver cuadruplicado. Fíjense, eso es parte de evidencia del verdadero arrepentimiento. Dice, bueno, ya pasó, ya lo que está perdonado, las cuentas pasadas están pasadas. Nosotros hacemos así, bueno, ya lo que robé, robé. Ya está, Dios sabe que robé. Pero el verdadero arrepentimiento que dice, no, voy a restituir lo que no es mío. Dios no me lo dio, yo me lo quedé. ¿Se da cuenta? Fíjense hasta qué punto, ni vemos cómo el arrepentimiento se manifiesta con algo. ¿Y qué hacía Zaqueo? Zaqueo empezaba a festejar al Señor, lo seguía por todos lados. Quería estar con Él, deseaba a Cristo. Eso le pasa a un cristiano, desea a Cristo. Los evangélicos desean hacer cosas, hacen campañas, hacen marcha, hacen acá, van allá, hacen cursos, eso hacen los evangélicos. Pero los verdaderos creyentes desean a Cristo, porque para ellos el vivir es Cristo. Y de última, lo peor que puede pasar es morir y es ganancia. Amén. ¿Saben qué es lo bueno de este camino? Dice la Biblia. Pero del camino, no del mundo, del camino del Señor. Del santo camino del Señor. No habrá allí león ni fiera subirá por él. Ni allí se hallará ninguna de estas bestias o fieras. ¿Qué significa esto? Que no es el camino para los demonios. El camino del Señor no es el camino de los demonios. El camino del Señor no es el camino de los impíos. El camino del Señor es el camino de los redimidos. ¿Quiénes son los redimidos? Los rescatados. ¿Rescatados de qué? De la muerte, del pecado y de la ira de Dios fundamentalmente. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo, alegría, huirán la tristeza y el gemido. Por supuesto, esta es una promesa eterna. Pero también tiene una particularidad, ¿no? En el presente se cumple también espiritualmente. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Ahora, alguno puede decir, mejor no haber conocido a Cristo. ¿Vos sabés que sí? ¿Vos sabés que sí? Ojalá no hubieses conocido a Cristo que habiendo conocido a Cristo volver atrás. Mira, dice en 2 de Pedro 2:20, dice, ciertamente, si hablando de las personas que enseñan otras cosas ahora, ¿no? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado, su final estado, viene a ser peor que el primero. O sea, una persona que ha escuchado el Evangelio, que ha escuchado la Biblia, que durante años se le ha enseñado, se ha capacitado, ha hecho curso, ha hecho esto, ha tenido el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo, se le ha revelado el Evangelio, se le ha mostrado gracia. Esto es lo que está diciendo, ¿no? Y otra vez vuelve a enredarse en sus pecados anteriores y es vencido por ellos. O sea, vuelve a ser capturado por un estilo de vida que no tenía cuando estaba en Cristo. Fíjense lo que dice la Biblia. Volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Qué le acontece? Que vuelve a un estilo de vida inmundo, no santo, aunque diga, no, yo estoy en los caminos de Dios hace 20 años. Mirá, si los primeros 10 estuviste en el camino del Señor y los otros 10 estuviste viviendo como inmundo en los caminos del Señor, la Biblia dice que nada inmundo caminará por él. Nada. O sea, lo que veo es que en realidad ha acontecido lo del verdadero proverbio. Vuelve al estilo de vida anterior que haberlo conocido. Y mejor les hubiese sido, dice, que no haberlo conocido que volverse atrás. Mejor.
porque su estado es peor que el primero. O sea que vamos a terminar peor. Hebreos 12:1b dice, ya lo leímos en los mensajes pasados, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ya habíamos analizado este verso, lo que es el peso y lo que es el pecado que nos asedia, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. ¿Qué es lo que te impide caminar en los caminos santos del Señor? El pecado, no estoy hablando del pecado, del peso, del obstáculo, de lo que es más valioso que Cristo para vos, para mí. Ese es el peso, lo que sin ser pecado es algo que te estorba para correr con paciencia la carrera que tenés por delante. El pecado más vale que nos hace daño, el pecado nos convierte en impíos. Nos asedia, pero no nos domina. Si nos domina es porque somos impíos, no porque somos santos. Y nuestro rey no es el rey de los santos, sino es el rey de este mundo. Porque el que se constituye en amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Por eso la Biblia es clara sobre el compromiso con Cristo, sobre el vivir a Cristo. Y nos da una especie de máxima sobre qué comporta, qué es lo que me puede importar en la vida más que Cristo. Bueno, eso es el costo que tiene que pagar un discípulo probablemente, un discípulo de Cristo. Jesús dijo en Lucas 14:25, a mucha gente que venía con muchos evangélicos, muchos creyentes supuestamente, ¿no? Hay mucha gente que va en pos de Jesús, va buscando un milagro de Jesús, va buscando que Jesús le bendiga, que Jesús le prospere, que Jesús le dé un trabajo, que Jesús le dé un... Porque esto nos han enseñado durante décadas, hermanos. Nos han enseñado que ser cristiano es tener un Dios que en tu camino te va bendiciendo. Vos vas caminando en la vida y lo único que tenés que hacer es orar, ayunar o hacer una ofrenda bien fuerte para romper las maldiciones. O tenés que hacer un par de artilugios de la oración allí, decir un par de palabras mágicas, ungir con aceite el auto, entonces vas a tener el motor hecho. ¿No? O nos han hecho esto, ¿no? Dice, vos lo que tenés que hacer es, te vamos a orar en círculo, tomados de la mano, ¿no? O como hacían, ¿no? Con una avioneta vamos a regar de aceite la ciudad para que los demonios queden, no sé, bueno, no voy a desarrollar eso porque no te sentía nada. Nosotros nos vinieron enseñando todo eso que lo que tenemos que hacer es confesar, lo que tenemos que hacer es declarar, lo que tenemos que hacer es creer sin dudar. Y vos si crees sin dudar, te va a venir el milagro, te va a venir lo que querés, lo que estás esperando, y vas a escuchar miles de prédicas estas, lo que estás esperando tanto tiempo, los que te han herido, los que te han lastimado, verás la venganza de Dios sobre ellos y todo lo que has perdido lo vas a volver a recuperar en este tiempo. Me le estoy predicando, ¿no? Como vienen, ¿no? Ustedes van a encontrar estas prédicas y todo lo que has estado esperando durante tanto tiempo, el Señor en este 2024 va a venir a los que creen, ¿no? Y seguimos, ¿no? Y el Señor en este tiempo solamente tenés que proclamar, solamente tenés que creer con nosotros, solamente en este tiempo lo que tenés que ver es la mano de Dios. Y podría seguir relatando y remedando a todos esos predicadores, de los que son presa, aquellos que no leen la Biblia. Y con eso, de forma directa o indirecta, nos han hecho creer que el evangelio o el cristianismo es caminar en la vida por un camino y que Dios te va bendiciendo. Pero los caminos santos del Señor es otra cosa. Eso que vos acabás de escuchar es muerte, es mentira. Ninguno de los que caminan así verán al Señor. Porque no viven en santidad, porque vivir en santidad es vivir apartado para Dios y vivir apartado en su camino, no en cualquier camino, sino en su camino. Santo significa apartado, separado para Dios. Y hay un costo
que nos ayuda a pensar, y vamos a darle la plena comprensión de esto para que nadie se asuste, pero sí que tengan claro cuál es lo primero. Lucas 14:25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mire Judas. Judas hizo milagros, hizo campañas con Jesús, 3 años y medio. Pero Judas, ese es el mejor ejemplo. En su corazón él no tenía a Cristo. Él tenía el reino, los romanos, la plata, la victoria. Ahora si Jesús se ponía de rey, imagínate todo lo que viene sobre nosotros. Es lo que pensan los evangélicos de hoy. Si Jesús está ahí, fíjate todas las bendiciones que tenés y estás al lado de él. Eso es lo que piensa la gente hoy. Si vos venís a la iglesia y das tus diezmos bien y orás los días viernes y haces esto y lo otro, Dios está ahí con vos. Entonces yo voy a tener el resultado de mis diezmos, el resultado de mis oraciones y el resultado de mi ayuno. Entonces voy a tener muchas bendiciones. Voy a andar en este camino. Eso así pensamos nosotros. Pero el camino de santidad es otra cosa. El camino de santidad está diciendo que el amor a Cristo es mayor que el amor al Padre, a la madre, al hijo, a la hija, al hermano, a la hermana, al trabajo, a sus bienes y aún su propia vida, porque si no es así, porque acá aborrecer no significa aborrecer a todo el mundo y odiar a todo el mundo y amar a Cristo, no es eso. Significa amar por sobre Cristo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo por Cristo me abandona mi padre, mi madre, mi hijo, mi hermana, mi hermano y me dejan solo, yo no voy a abandonar a Cristo por no perder a mi familia, porque ellos ya están perdidos. Si yo me voy con ellos, significa que no soy discípulo del Señor, significa que no estoy en el camino santo del Señor. Estoy en la iglesia, yo doy mi diezmo, mi ofrenda, mi ayuno, mi oración, mi canto, no me pierdo un culto, todo bien. Pero eso es lo que aprendiste antes. La Biblia enseña lo que, inclusive te lo digo más, cuando le decían esto le hablaban del rico, que es imposible que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué el rico? Explicaba que es imposible que entre al reino de los cielos. Porque el rico pone su riqueza, su dinero. La persona que tiene bienes, propiedades, tiene sus propiedades primero, no le importa a Cristo. Sí, soy evangélico, creyente, yo ayudo, yo oro, yo esto, pero no me toques mi dinero. No, mi dinero no lo entrego, antes yo muerto que mi dinero. Eso le pasa al rico. Ay, pero Señor, pero así todos los ricos son así, todos los que tienen plata y propiedades son así. ¿Quién pues podrá ser salvo? Y el Señor le dijo: cuán difícilmente son los que confían en lo que tienen. O sea, ellos piensan que lo que tienen es fruto de su intelecto, su capacidad. Y en realidad no saben que se los di yo. Porque Él es el dueño del oro y la plata. Ellos se asombraban aún más diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús los miraría con ternura. Y aquí hay una doctrina tremenda, ¿no? Para los hombres es imposible. ¿Qué cosa? ¿Que un rico se salve? No, que un hombre se salve. Eso le estaba diciendo Jesús. Era más extenso el concepto todavía. No solamente un rico no se salva, sino que el pobre tampoco se salva. Y el que es piadoso tampoco se salva. Y el hombre bueno tampoco se salva. Es imposible para los hombres ser salvos. Mas para Dios, no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Qué bueno, ¿no? Qué tranquilidad que te da esto, ¿no? Decir, no depende de mí, sino de ti, Señor. Qué bueno has sido conmigo. ¿Cómo no amarte, Señor? Cuando yo era un inmundo pecador, viniste a mostrarme todos mis pecados, pero no me los dijo el Señor. A mí no. Yo recuerdo, el Señor no me enumeró mis pecados. Solamente apareció en mi vida
y su luz puso al descubierto todo. Mi miseria, mis mugres. Él no me dijo nada, solamente vino a buscarme, como a muchos de ustedes esperaría que a todos. Vino a hablarme a través de su palabra. Y lo único que hice fue llorar y llorar y llorar, pidiéndole perdón a Dios. Y Él me perdonó. Lo dije una y otra vez, lo diré una y otra vez, porque no hay algo tan maravilloso como el sentirse perdonado y saberse salvo. No creerse salvo, sino saberse salvo. Entonces Pedro comenzó a decirle como los evangélicos: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Como diciendo, ¿qué pues tenemos, Señor? ¿Nosotros hemos hecho esto? Pues ellos no podían comprender. Pero el Señor vuelve a enseñarle. De cierto os digo que no hay ninguno. Ahora viene la contrapartida, ¿no? Ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí, del Evangelio. Ahí está. ¿Qué es lo primero para vos? ¿Cristo, su Evangelio? ¿O padre, madre, hijos, tierras, negocios, prioridades, planes personales, proyecto de vida? ¿Qué es lo primero? Pastor, lo primero para mí es Cristo. Bien, bien. ¿Estás entendiendo? Bien, bien. Si padre y madre te abandonan y si perdés trabajo y si por causa de Cristo, no por irresponsable, por negligente, por violento, no, o por odioso, no, por el Evangelio. Si el Evangelio te pone entre la espada y la pared, ¿qué escoges? A Cristo. Si tu padre y tu madre te ponen entre la espada y la pared, ¿a quién escoges? A Cristo. Si tus tierras, tus propiedades te ponen entre la espada y la pared, ¿a quién escoges? A Cristo. Si tus pecados te ponen entre la espada y la pared, y los placeres, y los beneficios, y lo divertido que está todo esto, ¿vos qué escoges? A Cristo. No recibirá 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Esta es la herencia de los santos de Dios. Los santos de Dios puede que lo pierdan todo. Algunos murieron sin haber recibido nada, porque Dios tenía otro plan. Pero no hay quien en esta vida no tenga todo lo que necesita en lo referente a padres, madres, hijos, tierras, todo lo que necesita. 100 veces. O sea que satisfará, no es que, entonces si yo dejo una casa voy a recibir 100 casas. ¿Qué implica esto? Significa que lo que antes te brindaba tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, tu negocio, tu trabajo, tu profesión, todas esas satisfacciones, porque hay cosas muy lindas en la vida. No hay nada más lindo que una familia, un buen trabajo, una linda profesión, más si haces lo que te gusta. Tener tu casa, tu auto. ¿No está bueno eso? Bueno, pero Dios dice, si vos todo eso lo perdés por mi causa, puede que, no sé si después tendrás auto o no, casa o no, madre o no, familia, hijo o no, pero vas a sentir 100 veces más satisfacción por lo mismo en la tierra y por supuesto persecuciones y vida eterna, pero vas a experimentar como si tuvieras 100 casas, como si estuvieras 100 madres, como si tuvieras 100 hijos. No vas a tener 100 madres, madre hay una sola, pero Dios va a proveer de alguna manera madres o gente que ocupe el lugar de madre, de hijo, gente, lo que tengas, sea tu salario, quizás menor o mayor, no lo sé. Pero ese salario o ese trabajo o ese negocio va a satisfacerte 100 veces más en tu alma, en esta vida, en este tiempo, en esta carne. Sí, vas a disfrutar de los bienes que Dios te da, porque Dios nos da la riqueza en abundancia para que las disfrutemos.
pero no para que ocupen su lugar, el lugar de Dios. Los caminos santos del Señor, hermanos, son santos. No es broma. Hay mucha gente que piensa, que dice, yo estoy en los caminos de Dios. ¿Y de dónde sos vos? Yo soy de la iglesia tal. ¿Cuál voy? No, yo voy de tanto en tanto. ¿De qué camino de Dios me estás hablando? No entendiste nada. Pero nada. Porque los caminos de Dios son santos. Nada inmundo va por él. No subirá fiera por él, león por él. Dios mismo estará con ellos. Y cualquiera que ande por este camino, por torpe que sea o se sienta, no se extraviará. Es precioso, porque el Dios de santidad estará con ellos. El Dios que se ha aparecido a tu vida es el que satisfará tu alma. Ese anhelo del deseado de las naciones se convertirá en tu deseo. ¿Cuál es tu deseo para el 2024? Cristo. ¿A quién deseas en el 2024? A Cristo. ¿Qué querés hacer en el 2024? Servir a Cristo, vivir a Cristo, andar en Cristo, amar a Cristo, darle mi vida a Cristo cada minuto de mi vida, para que todo lo que haga sea no para mi gloria, sino para la gloria de su nombre. Si alguno tenía miedo de perder, ya lo perdió el miedo. Pero hay que atreverse a perderlo todo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. No hay pérdida. Con Dios siempre se gana. Con Cristo siempre se gana. Como Pablo, digámoslo una vez más, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo peor que nos puede pasar sigue siendo ganancia. Lo peor sigue siendo ganancia. ¿Te das cuenta? Con Dios, con Cristo nunca perdemos. Padre, gracias. Gracias, porque entendemos que tus caminos son santos. Nada inmundo debería pasar por ellos. Y tampoco nosotros en esa condición, Señor. Al contrario, santifícanos, purifícanos, perdónanos, lávanos, límpianos más, Señor, más. Bendícenos con tu Espíritu Santo, Señor, con tu poder y tu presencia, con tu amor. Señor, yo te ruego por la iglesia presentes, que satisfagas el corazón sediento, que te anhela, que te desea, que te ama, que siente el amor por ti, por tu ley y el desprecio por sus pecados. Hazle sentir el gozo de la salvación. Hazle sentir esa fuerza que viene de los cielos, que nos da la capacidad de resistir, de soportar, de tolerar las peores de las persecuciones o dificultades o enfermedades, sabiendo que tenemos en ti una eterna y perdurable herencia en los cielos. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por manifestarte a nuestra vida. Gracias por permitirnos amarte, Señor, porque satisface plenamente nuestro corazón. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo, y la iglesia dice amén.